Metatrón, el ángel revelado que está junto a Dios en su trono, sagrado mensajero de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El pueblo de Israel, despojado de su hogar y sometido a la opresión, clama al Dios de sus padres con lágrimas y desesperación. Cada día, en la oscuridad de su cautiverio, la sombra del exilio rodea a hombres y mujeres cuyo anhelo de libertad y restauración hace eco en los cielos. En medio de este desgarrador escenario, Daniel, un joven cautivo con una fe inquebrantable, se retiraba a su cámara en oración. Las visiones de la noche lo rodean, el aire se torna pesado antes de que el cielo se abra. Ante sus ojos surge Metatrón, el ángel de luz, cuyo resplandor es tan deslumbrante que parece una poderosa exaltación divina. La gloria de Dios irradia a través de él, mientras un coro de ángeles entona su alabanza. Con voz suave y autoritaria, el ángel pronuncia palabras que resuenan en el corazón atribulado de Daniel. Yo soy Metatrón, he venido a traerte consuelo y recordarte la obra del Altísimo. Las palabras de ese ángel brotan del ecosistema eterno y traen un mensaje de esperanza. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hecho promesas que perduran a través del tiempo. Aunque parezca que su pueblo ha sido olvidado, el plan de redención ya ha comenzado. Mientras habla, ilumina la angustia que pesa sobre los israelitas. Su visión es la ventana a lo que vendrá. La imagen resplandece como un fósforo encendido en la noche oscura de Babilonia. Pronto verás la gloria de lo que está por venir, susurra Metatrón, señalando hacia un futuro donde la luz inundará la tierra, y un redentor surgirá entre el pueblo de Israel, un faro de luz que deshacerse las tinieblas. Con cada palabra, Daniel siente que la esperanza renace en su interior. Así, se convierte en mensajero del Altísimo entre su pueblo. Cada palabra que comparte es un grano de esperanza que va floreciendo en el desierto de su sufrimiento. Daniel inspira a su gente a una fe renovada, a mantener la mirada fija en Dios a pesar de los grilletes y la opresión que condiciona su realidad. No estamos solos, les recuerda, la alianza que Dios hizo con nosotros permanece. No obstante, el mundo a su alrededor se oscurece aún más, las voces de aquellos que dudan llenan las calles, enfrentando a Daniel con oposición. Algunos rinden su fe, mientras otros se aferran a las promesas, la lucha se intensifica. Con el tiempo, Daniel se ve atrapado en un dilema moral, preguntándose si deben conformarse a la tierra que los oprime o permanecer fieles al pacto. Metatrón observa desde su posición en las estancias celestiales, consciente de que la redención está atada a la respuesta de su pueblo. La prueba de la fe llegará. Desata su voz como un trueno sereno en el cielo. Daniel, fortalecido por su mensaje, sabe que los ecos de su clamor deben elevarse a Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, mientras el clamor de redención resuena en los corazones atribulados del pueblo, Metatrón aguarda en el cielo, listo para revelar la gloria y el cumplimiento de la promesa que traerá luz a esta nación apagada. En el silencio entre sus oraciones, el misterio del plan de Dios se despliega, mientras la historia de Israel está a punto de cambiar para siempre. En las noches sombrías de Babilonia, el eco del desespero se convertía en lamentos que ascendían hacia las moradas celestiales. El pueblo de Israel, cautivo y abatido, intentaba aferrarse a las promesas que parecían tan distantes. Daniel, en su cámara, se vestía de oración, mientras el opresor Nabucodonosor afianzaba su control sobre la ciudad. Cada súplica, cada lágrima derramada se unía en un canto colectivo, buscando el favor del Dios Altísimo. El joven profeta, fortalecido por la reciente visión de Metatrón, comenzó a compartir con su gente las palabras de aliento que había recibido.
Pronto, la luz del Altísimo resplandecerá sobre nosotros, proclamaba. Muchos, inspirados por su fervor, renovaron su pacto con Dios, mientras otros, envueltos en la desconfianza, comenzaron a cuestionar las certezas que antes habían sido firmes. Una tarde, mientras la sombra del ocaso cubría la tierra, se celebró un consejo entre los líderes hebreos. Acudieron a Daniel, deseosos de comprender cómo podrían navegar la tempestad de la opresión. ¿Deberíamos buscar el favor de Nabucodonosor?, preguntó un anciano, su voz temblando de temor. ¿O es mejor que clamemos a nuestro Dios, aun cuando parezca que no escucha? Daniel, con el rostro iluminado por la determinación, respondió: no es en la sumisión a nuestros opresores donde hallaremos la paz, sino en el clamor sincero a Dios. Han pasado generaciones y su fidelidad nos sostiene. Jeremías, el profeta, nos ha recordado que si buscamos a Dios de todo corazón, Él nos hallará. La respuesta resonó en los corazones del pueblo, unificando sus voces en un solo clamor. Las oraciones comenzaron a elevarse como incienso, mezclándose con el anhelo de días mejores. Sin embargo, el silencio del cielo se tornó más espeso, y los días de incerteza se extendieron. En lo alto, Metatrón observaba el tumulto de la tierra, consciente de que la prueba de la fe se acercaba. El fiel testimonio de un pueblo es luz en medio de la oscuridad, murmuró, y su voz se convirtió en un eco por los confines del cielo. Una madrugada, el ángel descendió de nuevo a la tierra, manifestándose ante Daniel en su soledad. Te traigo un mensaje, declaró Metatrón. La respuesta que buscas yace en el corazón de un rey. Su orgullo y su aversión a mi pacto darán paso a un juicio divino que retumbará entre los gentiles. No temas, porque de esta oscuridad surgirán acontecimientos que señalarán el advenimiento de mi promesa, y el Mesías será preparado en la fragua del sufrimiento. Las palabras flamearon en el espíritu de Daniel, pero la incertidumbre de cómo se cumplirían estas promesas en medio de la opresión aún le pesaba. ¿Cómo podremos ser un faro en una tierra de tinieblas?, preguntó desesperadamente, mirando hacia el horizonte, donde la ciudad de Babilonia se alzaba, imponente y cruel. Ten fe, dijo Metatrón, mientras su figura resplandecía. Mira hacia arriba, no olvides que el cielo siempre escucha. La redención está en camino, el tiempo del cumplimiento se acerca. Con estas revelaciones, la esperanza cobró nueva vida en el corazón de Daniel. Sin embargo, la lucha contra la incredulidad y la opresión estaba lejos de concluir. Sabía que sus palabras ahora tenían que cruzar los dominios oscuros que apresaban a su gente. Así, entre murmullos de desafío y el eco de fe, el pueblo se preparaba para las pruebas venideras. Daniel entendió que en cada paso hacia adelante, la mano del Altísimo estaba preparando algo grandioso. Pronto verán la gloria de aquel que es. Mientras se retiraba a su cámara esa noche, el corazón de Daniel palpitaba con los ecos de una nueva revelación que aguardaba en el umbral de la historia. Porque lo que él no sabía era que un niño, escondido en la fragilidad de un ser humano, traerá la salvación que esta nación desesperada anhela. La historia, una vez más, estaba a punto de revelar la majestad del plan eterno de Dios. La mañana siguiente despertó en Babilonia como un eco de las sombras, y el aire, cargado de desesperanza, parecía rehusar permitir que la luz penetrara. En su cámara, Daniel se levantó, aún inspirando los ecos de la revelación recibida. La voz de Metatrón resonaba en su mente, y su corazón se agitaba entre la fe y la fragilidad de la situación. Mientras se disponía a orar, los tumultos del pueblo a su alrededor comenzaron a hacerse escuchar. La gente se reunía en la plaza, donde sus rostros reflejaban la inquietud y la fatiga del cautiverio. Daniel, sintiendo el peso de la responsabilidad, se dirigió a ellos. Hermanos, hoy no dejemos que el miedo acalle nuestra fe. El Señor de los ejércitos ha hablado, y nos ha llamado a ser valientes. Las murmullos comenzaron a silenciarse, y las miradas volvían a concentrarse en su líder. El tiempo de nuestro desamparo se acerca a su fin. La promesa de nuestro Dios es firme, y no fallará. Clamemos juntos, pidamos su intervención con fervor. Mientras sus voces se alzaban en oración,
una nube gris se cernía sobre Babilonia, oscureciendo el sol. Los habitantes de la ciudad, ajenos a la esperanza que crecía entre los hebreos, escucharon un estruendo que resonó como un rugido. En el palacio, Nabucodonosor, atormentado por visiones oscuras, se despertaba abruptamente, sintiendo que algo maligno acechaba. «¡Los dioses no me han hablado!», gritó, temblando de una ira que mezclaba la desesperación con el orgullo. «Convocad a los magos y sabios, quiero entender qué se cierne sobre mi reinado». El miedo había comenzado a filtrarse en su corazón, y los escalofríos de la desconfianza le recorrían como espinas. En el momento que las puertas del palacio se abrieron, un mensajero llegó con prisa. «Majestad, el pueblo hebreo se ha congregado, orando con una ferviente devoción. Su líder, Daniel, ha proclamado que su Dios les responderá». El rey, escuchando tales palabras, sintió que una sombra pesaba sobre su corazón. «¿Por qué se atreven a alzar sus voces, desafiando mi autoridad? Deben estar bajo control. Traed a Daniel ante mí». Como si las cuerdas del destino se hubieran entrelazado, Daniel fue conducido al palacio. Su corazón latía con fuerza, y la conciencia de la importancia del momento lo envolvía. Al llegar ante el rey, vio el temor en sus ojos, y sus palabras brotaron con la unción del Altísimo. «Rey Nabucodonosor, vengo a ti como embajador del Dios vivo. No me temo a las visiones que te inquietan, porque el Altísimo ha revelado que el orgullo que rodea tu corazón traerá juicio sobre ti y tu reino. Pero aún hay tiempo para que te vuelvas a Él y reconozcas su soberanía». «Nada de esto me asusta, hebreo», respondió Nabucodonosor, aunque sus manos temblaban. «Tú hablas de un poder superior, pero el poder de mi trono se aferra a mí. ¿Qué garantías ofreces para que yo escuche tus palabras como verdad?». Daniel, animado por la fe que lo sostenía, replicó con firmeza: «El Dios de Israel es fiel y justo. Él ama la justicia y se opone a la altivez. Si no escuchas, la gloria que has construido caerá como polvo. Pero si te humillas, hallarás gracia, y tu reino será restaurado». El rey sintió como las palabras de Daniel penetraban su corazón. Un extraño desasosiego le invadía. Mientras tanto, el pueblo hebreo, esperando frente a las puertas del palacio, elevaba sus súplicas, ansiosos por la respuesta del cielo. En ese momento, los cielos comenzaron a resplandecer con un brillo tenue, como si la gloria de Dios estuviera a punto de manifestarse. Metatrón, desde su posición celestial, observaba con atención, sabiendo que el tiempo del cumplimiento se acercaba. Pronto, el rey de Babilonia y el pueblo de Israel se encontrarán en el camino del destino. El orgullo del rey y la fe de los cautivos se entrelazarán en un giro divino que cambiará el rumbo de las naciones. Un remanente de esperanza se alzará, porque la redención puede surgir incluso de los corazones más endurecidos, susurró. Y así, mientras la gran ciudad de Babilonia y sus habitantes se encontraban en un punto de inflexión, la promesa divina comenzaba a germinar entre las sombras. La historia de salvación, tejiéndose en el tejido del tiempo, estaba lista para revelar que lo que parecía destrucción era en realidad un camino hacia la gloriosa redención que estaba por venir. La voz de Daniel resonó en el palacio, y a su alrededor el aire se tornó denso con una anticipación palpable. Nabucodonosor, con una mezcla de tormento y obstinación, enfrentaba al profeta hebreo, mientras el pueblo hebreo clamaba fervientemente a su Dios desde afuera, uniendo sus corazones en súplica. «¿Tantas palabras para advertirme, hebreo?», replicó el rey con un tono frío que enmascaraba el temblor de su espíritu. «Si realmente deseas que yo escuche, muestra la grandeza de tu Dios con un signo, un prodigio que demuestre su poder». La demanda del rey era sin duda un desafío temerario, pero en su interior, la inquietud del juicio prometido comenzaba a afianzarse en sus entrañas. Daniel,
sintiendo el peso de la prueba, levantó su rostro hacia el cielo. Mi Señor ha oído la voz de su pueblo, y su mano no está corta para salvar, respondió con fe. Pero el testimonio de su grandeza será revelado en su tiempo. Prepárate, oh rey, porque el Altísimo tiene designios que se manifestarán. Mientras tanto, la agitación se apoderaba de la plaza donde los hebreos se congregaban. «Clama a Dios, Él es nuestro auxilio y nuestra fortaleza», exclamó Daniel desde lo profundo de su ser, y una ola de fervor invadió a la multitud. Los rostros deteriorados por la opresión brillaron de nuevo con la luz de la esperanza, creando un eco de unidad que resonó en el cielo. Sus gritos se elevaban, desafiando las sombras que rodeaban su cautiverio. A medida que Daniel se enfrentaba al rey, el cielo fue llenándose de nubes oscuras. Las tinieblas se recogerían como un manto para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando un súbdito del rey, un hombre de temores y advertencias, se atrevió a interrumpir. «Majestad, la ciudad ha sentido convulsiones. Un poder desconocido está en movimiento». Nabucodonosor, su rostro pálido y su corazón enredado en miedo, giró su mirada hacia el mensajero. «Silencio, no me hables de temores. El poder de mi reino está en mis manos. Pero si hay algo de verdad en tus palabras, y si este hebreo es digno de su Dios, que él hable». En ese instante, Metatrón, el mensajero angelical, fue enviado. Desde la esencia celestial, observó cómo la tensión aumentaba en el reino de Babilonia. En su naturaleza de servicio, sabía que había un propósito mayor en esta confrontación espiritual. La revelación de Dios se acerca como un río desbordante. Aquel que está dispuesta a abrazarla encontrará gracia y salvación, susurró con un eco de majestad. De repente, una luz fulgurante descendió sobre el palacio. Una chispa de lo divino iluminó la habitación, desafiando la oscuridad que envolvía el corazón de Nabucodonosor. Un temor reverente invadió el lugar, y el rey, incapacitado para resistir, cayó de rodillas ante el esplendor de lo sagrado. «Rey Nabucodonosor», resonó una voz que atravesó el aire, «escribe lo que verás y escucha lo que tendrás que llevar a las naciones». Las visiones del cielo se desplegaron ante él, una imagen de un árbol majestuoso cayendo y siendo restaurado. La imagen profundamente simbólica representaba el juicio, pero también la promesa de restauración y redención, y en el fondo, una verdad que resonaría a través de las generaciones. Daniel, percibiendo la transformación en el rey, temía que la revelación fuera más de lo que cualquier mortal pudiera aceptar. ¿Qué temor se aposentaba en aquel hombre que había dejado de lado su orgullo? «Señor, la revelación no terminará aquí», musitó, «pues así como el cielo se ha abierto, así también lo ha hecho el camino hacia la redención». La conmoción en Babilonia se agigantaba, las oraciones se multiplicaban en el aire, y el pueblo podía sentir que el tiempo de Dios se aproximaba. En cada corazón una pregunta se erguía con fuerza. ¿Podrá aún la gracia hacer su obra en la dureza de este rey? Y en aquel instante de revelación y expectativa, un eco resonante llenó el palacio, como si el mismo cielo estuviera respondiendo. «Ciertamente, el Señor ha hablado, y lo que es necesario será hecho. Dentro de un tiempo, lo que ha sido declarado se cumplirá, porque la soberanía de Dios es la respuesta que se acerca con poder». Así la historia se enrumbaba hacia un clímax prometedor, donde cada corazón y cada fe serían puestos a prueba. ¿Qué cumpliría finalmente esta revelación divina? ¿Qué camino se trazaría a partir de las palabras de un rey temeroso y un pueblo esperanzado en un Dios fiel? La respuesta estaba por llegar, y el tiempo se acercaba para la manifestación del milagro que cambiaría el destino de naciones. El silencio en el palacio de Nabucodonosor se tornó ensordecedor, mientras la luz celestial aún danzaba a su alrededor, bañando la habitación en un resplandor etéreo. El rey, despojado de su altanería, temblaba no solo de miedo, sino también de un nuevo entendimiento que comenzaba a germinar en su corazón atormentado. Daniel, al ver la quebrantada expresión en el rostro del rey, comprendió que el Todopoderoso estaba haciendo una obra que iba más allá de cualquier respuesta que él pudiera proveer. «Señor, escúchame», dijo Daniel, acercándose con un tono solemne.
El juicio que ha sido anunciado no es solo para ti, sino para toda la nación. Una llamada al arrepentimiento y a la reflexión sobre el camino escogido en la desobediencia. Las palabras del profeta resonaron con firmeza, en medio del temor sagrado que inundaba la habitación. Nabucodonosor, con el corazón palpitante y la mente agitada, finalmente se levantó sobre sus rodillas, encontrando en su interior un eco de lo que había escuchado. Con voz temblorosa preguntó: ¿qué debo hacer para que este juicio se torne en bendición? La voz divina, aún retumbando en sus oídos, respondió a través de Daniel: rompe tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordia hacia los afligidos, quizás así se prolongue tu paz. Afuera, una multitud de hebreos permanecía expectante, arrodillados y en oración, sintiendo el peso de lo que ocurría dentro del palacio. Ellos habían implorado por redención, y la fe que había despertado en sus corazones comenzaba a cobrar vida. Sus voces se entrelazaban en una melodía espiritual que ascendía, convirtiéndose en un delicado alabanza que atravesaba la atmósfera recibiendo la atención del cielo. El pueblo, sin saber que el rey había comenzado a despojarse de su arrogancia, sentía que algo monumental se desarrollaba, un nuevo amanecer que ansiaba surgir tras esta larga noche de cautiverio y opresión. Pero no era solamente el rey quien debía ser transformado. El mensaje se expandía como un torrente que tocaba las fibras del alma de cada babilonio. Metatrón, el mensajero celestial, observaba desde su morada en los cielos. Con un fervor divino en su propósito, se preparaba para lo que se aproximaba. Pronto será el tiempo en que las naciones conocerán el nombre del Altísimo, y lo que suceda en Babilonia será un testimonio para las generaciones venideras, musitó Metatrón. La piedra que fue despreciada por los edificadores se convertirá en la cabeza del ángulo. Así, mientras la batalla espiritual se agita en lo visible y lo invisible, la revelación de Dios iba más allá de lo que estaba siendo presenciado. La distancia entre el cielo y la tierra se hacía cada vez menor. La transformación del corazón del rey y la liberación del pueblo se entrelazaban como una danza sagrada. De repente, una voz atronadora retumbó nuevamente, llenando cada rincón. Escúchenme, naciones, observad el poder de aquel que reina en los cielos. Se avecina un tiempo de confusión para muchos, pero el que busca encontrará misericordia. Los corazones de los que estaban reunidos eran invadidos por un espíritu de expectativa, sintiendo que el desenlace de esta historia no era solamente para ellos, sino que resonaría con los ecos del tiempo. ¿Qué presumidos promesa de liberación acogería el pueblo fiel en su andar? Con la oscuridad aún envolviendo el palacio de Babilonia, la pregunta sobre el destino del rey y de su reino era inminente. En aquel momento de transición, la voz del cielo emergió, sugiriendo que las obras de Dios no solo impactarían a un rey, sino que moverían cumbres de influencia y poder a través del tiempo y la eternidad. Ciertamente, el hilo del destino se tejerá en cada corazón dispuesto a escuchar. En el pasaje de lo que estaba siendo revelado, el temor, la esperanza y un futuro desconocido esperaban ser asumidos. Sin embargo, el mayor misterio aún aguardaba, y los cielos anunciaban en murmullo: lo que está por venir sobrepasará la comprensión del hombre, y el rey, temeroso pero receptivo, marcará el inicio de una nueva era. La promesa de Dios caía como lluvia fresca en campos sedientos. Mientras tanto, el corazón del rey aún vibraba ante el eco de un destino que escapaba a su control. Más allá del reino humano, un rey mayor se preparaba para actuar. El rey Nabucodonosor, sintiendo las profundidades de su quebranto, buscó la sabiduría en lo eterno. ¿De qué sirve un reino sin la aprobación del Altísimo?, se preguntó en voz baja, mientras los ecos de la advertencia resonaban en su espíritu. Su mirada se posó en Daniel, quien, con una confianza celestial, le instó a actuar en obediencia. Convierte tu corazón, le dijo, no solo oigas, sino actúa en justicia. Las palabras de Daniel eran como un bálsamo, rodeadas por una luz que desafiaba la oscuridad que había dominado su vida hasta ese momento. Nabucodonosor se encontraba en la encrucijada de la redención. Afuera,
Las oraciones del pueblo de Dios se intensificaban, formando un clamor que atravesaba las nubes. Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha, suplicaban. Recuerda a tu pueblo, libéranos de manos del opresor. Sus súplicas resonaban con fervor, cada corazón sumido en la desesperanza, aguardando con fe. Y así, un nuevo amanecer se asoma sobre Babilonia, decía Metatron desde su morada celestial, observando el panorama del endurecimiento y la búsqueda. Si solo el rey supiera que el conjunto de la gloria de Dios está al borde de ser revelado. Este pueblo es el lienzo sobre el cual se pintará una obra maestra de redención. Mientras tanto, el rey se levantaba con determinación. Seré un hombre justo. Haré lo correcto ante los ojos del Señor. Se dirigió a su corte y a todos los nobles congregados. Hoy declaro un tiempo de arrepentimiento, y todo aquel que se sienta abrumado por el peso de la iniquidad, que venga a mí. La compasión será mi guía. Las palabras de Nabucodonosor causaron una conmoción en la corte. Muchos se miraron entre sí, sorprendidos por el cambio radical. ¿Acaso el rey está hablando con sinceridad?, murmuraron. De pronto, los murmullos se convirtieron en ecos de esperanza. ¿Podría Dios tener mitos de misericordia incluso para nosotros?, se preguntaban. Pero en lo alto, bajo una atmósfera divina, la voz del cielo se elevó aún más. Ciertamente, así como siento el clamor de mi pueblo, también escucho la declaración de este rey. He aquí, el que se humilla será exaltado. Daniel, sintiendo el peso de la responsabilidad, tomó la palabra nuevamente. Rey, recuerda de dónde te ha traído el Altísimo. Tu soberbia fue tu caída. Mas si hoy te vuelves a él, su luz te guiará. Nabucodonosor asintió, sintiendo que cada palabra era una firmeza en su nuevo camino. Los nobles y la gente del pueblo, presenciando la transformación, comenzaron a acercarse, algunos aún titubeantes, otros colmados de fe renovada. Que los que son menesterosos y afligidos sean atendidos, clamaban al unísono, brevemente unidos por aquel grito de justicia y compasión. Metatron, aún contemplando, percibió la unión de corazones en súplica. Este es el comienzo del cumplimiento de las profecías, y lo que ha de venir cambiará el curso de las naciones, murmuró, sintiendo la inminente activación del propósito divino. En ese instante, la presencia de Dios llenó el palacio. Viento suave y sutil circuló entre los congregados, sintiendo su favor. Una paz sobrenatural comenzó a instaurarse. El silencio que antes era temor, ahora reverberaba en un júbilo lleno de esperanza. Y en ese mismo momento, Nabucodonosor, ante el altar que se había erigido con sus propias palabras, comprendió que no había retorno. De repente, un nuevo eco fue dado a través de la habitación. Hoy he escrito en el cielo los destinos de los hombres. Ellos alabarán mi nombre, y desde Babilonia saldrá una luz a las naciones. La voz celestial resonó con gran autoridad, sus palabras cargadas de promesas eternas. Mientras la multitud se unía en un unísono de alabanza, los corazones latían al ritmo de una nueva era que se gestaba. Las palabras del profeta saldrían de Babilonia como un eco en el universo, resonando en los corazones de aquellos que confiarían en el Altísimo. En este compás de transformación, la revelación se proseguía. Nabucodonosor, aún lleno de un temor reverente y de esperanza, comprendía que su viaje apenas comenzaba. «Voy a seguir el camino que él me ha mostrado», dijo en voz alta, llevando a todos hacia un futuro que ya estaba escrito. Pero en el cruce de su caminar, una pregunta perduraba en la atmósfera. ¿Qué grandiosas revelaciones está preparando el Señor para el pueblo que se humilla en su presencia? El susurro de la transformación se sentía en el aire,
como el primer aliento del cielo que acaricia la tierra después de una tormenta. Nabucodonosor, con el corazón palpitante, contempló a su pueblo, sintiendo la unión de sus almas en un mismo propósito. El trono, que antes había simbolizado poder y opresión, ahora se erguía como un símbolo de gracia y misericordia. «Escuchad, oh Babilonia», exclamó el rey, mientras su voz resonaba con una autoridad renovada. «Hemos caminado en la senda de la iniquidad, pero hoy decidimos dar un giro hacia la justicia». Muchos en la corte sintieron una brisa cálida recorrer sus rostros, como si la misma luz del cielo hubiera descendido para tocar sus corazones. Los nobles, aún incrédulos, comenzaron a murmurar entre ellos: «¿Qué ha hecho el rey? ¿Acaso puede haber luna de redención en la noche oscura de nuestras acciones?» Pero la multitud, dotada de un fervor recién hallado, comenzaron a aplaudir y a elevar sus manos en una alabanza de expectación. «Las promesas del Altísimo no conocen límites», murmuró Daniel con profunda convicción. «Si el rey se humilla, todo el pueblo vivirá bajo su misericordia. Ahora es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón». La fe del profeta brillaba como una luz en medio de una tormenta, estableciendo un camino claro en la confusión reinante. Mientras Nabucodonosor hablaba, una sombra se deslizaba sobre el palacio, cobrando forma. Era Metatrón, el mensajero sagrado, cuyo papel es guiador y observador del plan divino. Con un brillo que reflejaba la gloria de los cielos, se posicionó ante el rey. «Rey Nabucodonosor», dijo con una voz que resonaba como el trueno suave, «ha llegado el momento de la revelación. El Altísimo ha escuchado el clamor de su pueblo, y por medio de tu transformación se iniciará un nuevo capítulo en la historia de Israel». Los presentes en el palacio sintieron una sacudida, como si la tierra hubiera temblado ante la presencia del ángel. El poder del cielo caía con suavidad, envolviendo a muchos en un manto de emoción, mientras se aferraban a la promesa de salvación. «Los días de prueba han dado lugar a días de gloria», continuó Metatrón. «Aunque el camino será largo y lleno de desafíos, la luz de la justicia brillará sobre aquellos que se humillan. En ti, Rey, se manifestará un nuevo espíritu, y entre los fieles florecerá una esperanza inquebrantable». La multitud, sintiendo el peso del mensaje, se postró ante el ángel. Era como si el aire mismo palpitara con el eco de la eternidad, llevando consigo un misterio que solo el cielo podría revelar. Nabucodonosor, aplastando su antigua arrogancia, adoptó una actitud de adoración, sintiendo la fragilidad de su ser frente a la majestad divina. «¿Quién soy yo para recibir tal instrucción?», murmuró, mientras rápidamente se daba cuenta del verdadero alcance de su papel en el plan soberano de Dios. «Dame, oh Altísimo, la sabiduría de David, un corazón conforme al tuyo». Metatrón se inclinó, conmovido por la humildad del rey. El engrandecimiento viene tras la humillación. Lo que hoy es, en lo alto y en lo bajo, reverberará en el tiempo. Los que buscan serán hallados, pues has inaugurado un tiempo de redención. Pero, ¿serás tú fiel hasta el fin? La palma del ángel se elevó, y en un destello una nueva visión se reveló a Nabucodonosor. Las sombras del futuro caían sobre su vista. Verás prodigios que transformarán el corazón de las naciones. Pero recuerda, cada paso dado en justicia es un paso hacia la salvación. Mientras el rey se recobraba de la revelación, los pensamientos retumbaban en su mente como ecos en una cueva. «¿Qué más se desvelará ante nuestros ojos?», clamó al cielo, mirándolo desde la profundidad de su ser. En ese momento, la promesa de lo que vendría palpitaba en la atmósfera. Los que se humillan verán la gloria de Dios. Y así, mientras la luz del alba comenzaba a clarear sobre Babilonia, el corazón del rey llevaba una pregunta ardiente. ¿Qué otros planes de liberación ha preparado el Altísimo para aquellos que esperan en él? Y al despuntar el día, una profunda quietud se cernía sobre Babilonia, como un manto sagrado. Nabucodonosor, lleno de anhelos y temores, se levantó para dirigirse nuevamente a su pueblo.
Oh Babilonia, escuchad mi voz. Ha sido nuestro clamor el que ha movilizado al cielo, y hoy juntos debemos alzar nuestros ojos más allá de esta tierra. Mientras sus palabras se desplegaban, la energía del cielo parecía reunirse en torno a él. El rey sintió que cada palabra que pronunciaba conectaba a su pueblo con el divino. Si hemos de cambiar nuestro destino, debemos abrazar los caminos del Altísimo. Nuestras acciones deben ser un testimonio del nuevo corazón que hemos recibido. Los nobles, quienes antes murmuraban con desconfianza, comenzaron lentamente a entender la magnitud de lo que estaba en juego. ¿Podrá Dios perdonar nuestra iniquidad?, preguntó un joven consejero con voz temblorosa, expuesta a la luz del nuevo amanecer. «Ciertamente», exclamó Daniel, alzando su voz de profeta, «el Señor, que es grande en misericordia, ha prometido restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Acércate a su trono de gracia, y verás que tus lágrimas no caerán en vano». La atmósfera se cargó de fe, mientras la multitud, ahora unida en fervor, comenzaba a clamar a Dios, levantando manos y corazones al cielo. Nabucodonosor, sintiendo este impulso colectivo, cerró los ojos y se sumió en una profunda oración. Fue en ese instante de recogimiento que la presencia de Metatrón volvió a invadir el palacio, como un rayo de luz atravesando la penumbra. «Rey Nabucodonosor», dijo el ángel con firmeza, sus ojos como llamas ardientes, «el Altísimo ha puesto en tu corazón el deseo de redención, y con este deseo comienza la obra de restauración. Pero debes entender que el camino será uno de pruebas, y no todos permanecerán contigo en esta senda». El rey abrió los ojos, sintiendo el desafío en el mensaje, la urgencia de ser un verdadero líder y no solo un monarca. ¿Qué si algunos regresan a sus caminos de pecado? ¿Cómo puedo guiarlos?, preguntó, angustiado. Metatrón, en tono compasivo, respondió: «Tu papel será el de ser un faro. Alumbra con tu vida y decisiones, pues al ver la luz muchos se volverán. Cada acción tuya será un testimonio que vivirá más allá del tiempo. Firmes en la fe, será el pueblo el que se levantará. Tu esfuerzo nunca será en vano». La determinación llenó el corazón del rey mientras los murmullos de esperanza llenaban el aire a su alrededor. Lleno de nuevas resoluciones, se dirigió a su pueblo. «No temáis, pues aunque hayamos fallado, hay gracia en el retorno y redención en el arrepentimiento. Hoy invitamos al Altísimo a que dirija nuestra nación. Venid, inclinaos ante su gloria». Con cada palabra, la multitud aguardaba atentos, el ambiente vibrante con el eco de la promesa redentora. Pero no fue solo una esperanza general, era una esperanza viva, abrazando la certeza de que cada corazón se propondría a buscar al Señor. De repente, un espíritu de inquietud recorrió el palacio, algo oscuro moviéndose entre las sombras, como una advertencia de que no todos los corazones estaban dispuestos a seguir el nuevo camino. Metatrón, sintiendo el peso de esta amenaza, dijo: «Ten cuidado, rey, muchos se opondrán a la obra del Altísimo. No olvides que la fe es un escudo poderoso, y la oración un arma en la batalla». Mientras el sol se elevaba por encima de Babilonia, fluyeron emociones mixtas de esperanza y temor. El rey, con la mirada fija en el horizonte, exclamó en voz alta: «Que los cielos se abran y las naciones sean sanadas, pues si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra?». Y en ese instante resplandece la verdad mística escondida en los cielos. El Altísimo ha escrito un nuevo capítulo en el libro de las naciones, pero la pregunta permanece en el aire: ¿será el rey Nabucodonosor el instrumento en sus manos? El destino de muchas almas estaba en juego, y el velo de lo divino parecía desvelarse, vibrando en un nuevo amanecer. Mientras los ecos de la proclamación del rey resonaban en las calles de Babilonia, el pueblo se dejó llevar por un fervor renovado. Sin embargo, en el corazón de algunos, la sombra de la duda susurraba sutilmente, como un aliento frío que se escabulle entre los bandos de luz. Nabucodonosor, percibiendo la mezcla de emociones, buscó a Daniel con ojos cargados de inquietud. ¿Qué haré si el pueblo, después de este fervor, reanula sus antiguos caminos? El peso de su bienestar está ahora en mis manos. Daniel, con la sabiduría que sólo la revelación divina podía otorgarle, miró al rey y respondió: «Su Majestad, el arrepentimiento genuino es el camino del retorno. Al mirar hacia el Altísimo, no solo será su voz la que resuene, sino también su ejemplo. Haz de tu vida un testimonio vivo, y en ello muchos serán inspirados».
El rey asintió, sintiendo el peso de su compromiso, y se dispuso a buscar la sabiduría en la oración. Se retiró a su alcoba, donde la luz de la mañana penetraba a través de las complejas vidrieras, creando un mosaico de colores que danzaban sobre las paredes. Allí se arrodilló ante el trono de su Rey celestial, clamando con voz quebrantada: «Oh Dios de cielos y tierra, asiste a mi pueblo en esta travesía, que sus corazones estén firmes y nuestras almas sean restauradas. Que la luz del perdón brille sobre nosotros». Mientras el rey suplicaba, la atmósfera cambió. Una vibrante presencia llenó la habitación, y de pronto Metatrón reapareció, su rostro radiante como el sol. «Rey Nabucodonosor», pronunció con voz resonante, «el Altísimo ha escuchado tus súplicas. Él está dispuesto a renovar su pacto con ti y con tu pueblo. Pero recuerda que cada cambio demandará valentía». ¿Qué clase de valentía es necesaria, oh mensajero?, preguntó el rey, con la voz temblorosa ante la magnificencia del ángel. «Una valentía que se manifiesta en la obediencia», respondió Metatrón. «Aquellos que han decidido seguir el camino de la luz deberán ser desafiados a desprenderse de las ataduras del pecado que los han mantenido cautivos. Habrá quienes busquen retroceder, temerosos de perder lo que creen poseer. No obstante, aquellos que se aferran a la esperanza del Altísimo, ellos verán la gloria de Dios». Mientras las palabras del ángel se asentaban en su interior, el rey comenzó a comprender la profundidad de su misión. ¿Acaso será suficiente únicamente la fe? ¿Qué más requiere el Altísimo de nosotros? Metatrón lo miró con ojos que parecían conocer los secretos del universo. «Tu deber es ser el que llame a la reconciliación. Reúne a los ancianos, a los profetas y a cada sabio en apoyatura. Juntos deben esperar y aclamar hasta que su gloria se derrame sobre Babilonia. Pero ten cuidado, el enemigo acecha en las sombras». Con estas palabras, un destello de alarma cruzó el rostro del rey, mientras sentía el peso de la responsabilidad aumentar. Se levantó de su lugar de oración, su corazón ardía con un propósito nuevo. Salió de su alcoba y reunió a su corte, exponiendo la visión que había recibido. «Iniciemos un nuevo capítulo en nuestra nación», proclamó Nabucodonosor con fervor. «Que la unión y el compromiso con el Altísimo sean nuestras guías, y que cada uno se comprometa a vivir en la luz de su gracia». La multitud de nobles y funcionarios miraba con esperanza, pero también con la inquietud que nacía de la incertidumbre. Algunos intercambiaron miradas, preguntándose cómo era posible tal transformación de su rey, mientras que otros se sintieron empujados a responder a este llamado. Sin embargo, una sombra, oculta en el rincón de la sala, sonreía con desdén. Aquellos que se mantenían al margen comenzaron a conspirar, sus murmullos impregnados de desconfianza y desafío. El rey lo sentía, una presencia ominosa que no se conformaría con el nuevo camino. A medida que el día avanzaba, una inquietante tensión emergió en la ciudad, y la voluntad del rey se enfrentaba a la resistencia de una generación que no deseaba oír la voz de Dios. «Oh pueblo de Babilonia», clamó Nabucodonosor, «el Altísimo está con nosotros en este llamado a la redención. Pero debo advertiros, el camino hacia la restauración no será fácil ni placentero. Deberemos enfrentar al enemigo que acecha entre nosotros, que así como la luz despierte en nuestros corazones, afrontemos las pruebas con fe inquebrantable». El aire se tornó pesado, y en lo profundo de las sombras, el oscuro espíritu burlón susurró: «¿Cuánto tiempo podrá resistir esta fe?». Las palabras del rey reverberaron en su corazón: «Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra?». Pero el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse, y el destino de Babilonia pendía en un hilo. ¿Respondería el pueblo a su llamado o sucumbiría ante las tentaciones que acechaban en las sombras? Así, el Altísimo continuó tejiendo el hilo de historia divino, revelando que en los giros de la vida se gestan los propósitos eternos que siempre han estado en sus planes. El viento comenzó a soplar con una intensidad inesperada en Babilonia, como si la naturaleza misma se preparara para un cambio descomunal.
Nabucodonosor se encontraba al frente de su pueblo. Su corazón palpitaba con un fuego renovado, mientras presenciaba los rostros expectantes de quienes lo rodeaban. Las palabras de Metatrón aún resonaban en su mente. El camino hacia la restauración no será fácil. La visión del futuro danzaba en su cabeza, pero la sombra de la adversidad se cernía sobre él. Finalmente, el tiempo ha llegado, proclamó el rey, su voz firme y decidida. Hoy invocamos el nombre del Altísimo, y juntos nos comprometemos a ser un pueblo que camina con justicia. Debemos asumir la responsabilidad de reconstruir esta nación sobre la roca de su palabra. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor unificado, donde el dolor y la esperanza eran dos caras de una misma moneda, abrazando la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, mientras la fe comenzaba a florecer entre los hebreos, aquellos que se resistían al cambio se reunieron en secreto. En las profundidades del palacio, algunos nobles, temerosos de perder su poder y privilegios, discutían con fervor en sus sórdidas asambleas. «No podemos permitir que un hebreo dictamine nuestro destino», susurró uno de ellos, con una voz cargada de ira. «La fortaleza de Babilonia no se debe doblegar ante las súplicas de un rey que ha sucumbido ante la debilidad de la fe. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Mientras estas sombras se cernían, Daniel, ajeno a la conspiración que germinaba en los rincones oscuros de palacio, seguía con su fervorosa intercesión. Con el rostro aposentado en el suelo, clamaba a Dios, suplicando por dirección y protección, tanto para el rey como para su pueblo. De repente, una brisa fresca recorrió la habitación, y la luz de Metatrón apareció una vez más. «Daniel, escucha», dijo el ángel con solemnidad, su luz iluminando la oscuridad de la habitación. «El adversario está en movimiento. No todos están dispuestos a aceptar la gracia que ahora se ofrece. La fe provocará resistencia, pero en medio de ella llega la victoria». Las palabras del ángel inyectaron en Daniel una renovada paz, pero también una profunda carga. Se avecina una prueba, y aquellos que se oponen al decreto del rey buscarán disminuir su influencia. Debes estar preparado para interceder en los momentos de mayor oscuridad, porque una batalla espiritual se libra en el corazón del rey y en la vida del pueblo, continuó Metatrón. Daniel, sintiendo el peso del mensaje, asintió con determinación. «No temeré, pues sé que el poder de Dios es ilimitado». Haré todo lo que esté en mis manos para sostener la fe de mi pueblo. Mientras tanto, la confluencia de estas intenciones se manifestaba. En el palacio, Nabucodonosor se preparaba para el evento que marcaría un punto de inflexión, un sacrificio a Yahvé, la invocación de un nuevo pacto. «Recorred la ciudad y recoged los elementos necesarios. Haremos una ofrenda para el Altísimo, y proclamaremos nuestra intención de seguir sus caminos», ordenó. La tensión en el aire era densa, pero también cargada de una expectativa palpable. Los nobles, sintiéndose amenazados, comenzaron a conspirar cada vez más. La posibilidad de un sacrificio a un dios ajeno a sus propias deidades antiguas les llenaba de terror. En la oscuridad de la noche se reunieron para fraguar un plan. Mientras el rey continúa con su deliberación, nos infiltraremos en los corazones de los que aún dudan, plantando semillas de desconfianza, susurraba uno de los conspiradores con una mirada astuta. Si logramos sembrar la duda, podremos hacer que Nabucodonosor reconsidere su paso hacia el arrepentimiento. Así, la batalla se libraba en dos frentes, uno de luz, donde la fe y la esperanza empezaban a brillar a través del caos, y otro de oscuridad, donde la resistencia corría su curso. «Pero recuerda, rey Nabucodonosor», advirtió Metatrón en otro encuentro, «que el corazón de aquellos que buscan destruir lo que Dios ha comenzado será pesado en la balanza del juicio. Este alerta a las insinuaciones que vendrán, pues dentro de esos susurros podría esconderse la perdición de tu reinado». Nabucodonosor, con la presencia del ángel que resplandecía, sentía que no podía ignorar estas advertencias. «No permitiré que el miedo afiance mi voluntad, y no volveré atrás. Si Dios está conmigo, no temeré a ningún hombre». Así,
La historia se intensificaba. La próxima reunión del rey con su pueblo prometía ser decisiva, un momento donde la fe podría establecerse ante la adversidad. La batalla espiritual se estaba fraguando y el cielo estaba observando, listo para desplegar la gloria de Dios sobre una nación que aguardaba ansiosamente su redención. Daniel sabía que el tiempo estaba cerca y el sacrificio traería más que solo ofrendas al Altísimo, sería un testimonio de fe colectiva en medio de la adversidad. Lo que el rey y todos los babilonios no sabían era que cada paso que estaban dando estaba siendo guiado hacia un desenlace mayor, una revelación que cambiaría no solo sus destinos, sino el de todos los pueblos acerca del poder redentor del Dios Altísimo. ¿Acaso esto es parte del designio de Dios? ¿Cuál será el desenlace de este sacrificio?, se preguntaba Daniel. La expectativa llenaba su corazón, pues sabía que grandes maravillas estaban a punto de manifestarse.